¿Ha traicionado a Marco Rubio a la comunidad venezolana en los Estados Unidos? De eso vamos a estar hablando en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder, y de acuerdo al análisis que hagamos, usted sacará su conclusión y lo colocará en los comentarios. Recientemente se dio a conocer una carta firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, enviada hacia la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la cual básicamente recomendaba que se le quitara el TPS a los venezolanos, alegando que era un interés que tenía que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos, y que quitar el TPS para los venezolanos realmente pues era que favorecía a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entender pues que esta es una forma de combatir y de atacar a lo que ellos han llamado la organización terrorista del Tren del Agua, una organización terrorista, pero que evidentemente no es representativa de toda la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esta carta que evidentemente llama poderosamente la atención? Que uno alegaba cuando se dio la noticia de que habían quitado el TPS, era saber si realmente el secretario de Estado había dado una declaración, una afirmación positiva para que se quitara. ¿Y por qué? Cuando la Secretaría Nacional de Seguridad toma la decisión de cancelar el TPS, no lo puede hacer de manera unilateral. Ella tiene que escuchar y tiene que evaluar lo que le recomiendan otros departamentos y otras agencias. Específicamente una de ellas es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y en aquel momento, estamos hablando de enero, cuando se conoció la noticia, uno de los argumentos que uno alegaba era que era técnicamente imposible de que Marco Rubio, secretario de Estado, que antiguamente había sido senador por el Estado de la Florida, hubiese podido emitir o dar una declaración que respaldara la eliminación del TPS. ¿Y por qué dábamos esta declaración en ese momento? Porque Marco Rubio, antes de ser secretario de Estado, todo el mundo sabe que fue senador de los Estados Unidos, era uno de los 2 senadores del sur de la Florida, y él tomó la causa de Venezuela para sí, él la tomó para él desde hace mucho tiempo. De hecho, siempre lo han llamado el campeón de la defensa de la democracia en Venezuela, el campeón de los venezolanos en Estados Unidos, porque Marco Rubio sistemáticamente ha venido y venía dando declaraciones con respecto a la tiranía de Nicolás Maduro, básicamente en todo lo que tenía que ver con Venezuela, casi que a diario daba una declaración calificando la tiranía de la forma correcta, hablando de la violación a los derechos humanos, hablando de que se le colocaran y se le impusieran más sanciones. O sea, diariamente venía dando una declaración y hablaba del tema de Venezuela de manera sistemática, no solo cuando venía al sur de la Florida, sino también en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, resulta difícil pensar que una persona que se había erigido como el campeón de los venezolanos pudiera dar cierta recomendación. Inclusive, cuando estaba la administración de Joe Biden y Marco Rubio era senador, fue uno de los que abogó de manera reiterativa porque le dieran un TPS a los venezolanos, inclusive pidió que se extendiera la fecha para que mayor cantidad de venezolanos pudieran acogerse al TPS, y ahí decía que las condiciones del país no eran las más acordes, que devolver a los venezolanos hacia ese país era condenarlos a muerte, que podían ser víctimas de torturas y tratos degradantes, y toda una serie de situaciones o de acciones o de específicamente de cosas que le podían pasar a los venezolanos que son verdad y que siguen siendo verdad en este momento. Entonces era difícil pensar de que alguien que ha tenido esa postura pudiera decir lo contrario en este momento. Además, para los que no lo sabían, el gran arquitecto del gobierno interino de los Estados Unidos, de la idea del gobierno interino, quien convenció a Donald Trump de reconocer al gobierno interino, quien hizo todo el lobby y la antesala para que el gobierno interino fuese reconocido, fue precisamente Marco Rubio, conjuntamente con el senador Rick Scott, que actualmente sigue siendo senador. Entonces, una persona que venía teniendo ese historial con la comunidad venezolana, no solo de denuncia y de acoso al régimen de Nicolás Maduro, sino también de defensa de la comunidad de los venezolanos en los Estados Unidos, era impensable pensar que este individuo pudiera decir, mira, el TPS no es necesario para los venezolanos. De hecho, yo pensé que la Secretaría Nacional de Seguridad había tomado esa decisión de manera unilateral. Cuando se da a conocer esta carta, de fecha del 25 de enero, y se da a conocer porque fue uno de los elementos que presentó el gobierno para demostrar por qué razón debería quitarse el TPS, y se da a conocer esta carta, es sumamente doloroso, porque básicamente no puede uno imaginar cómo alguien ha cambiado de criterio en tan poco tiempo, porque la tiranía sigue siendo la misma. Maduro sigue siendo un presidente ilegítimo. Maduro sigue violando derechos humanos.
Maduro sigue encarcelando a personas inocentes. Maduro sigue persiguiendo a todo aquel que se le atraviesa por el medio. Para muestra un botón, Edmundo González Urrutia está exiliado en España. Su yerno se encuentra preso en Venezuela. María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad, que es la principal líder de la oposición, que por cierto, Marco Rubio constantemente vive agasajándole, vive felicitándole, vive apoyándola por lo que está haciendo dentro de Venezuela. Entonces, ¿cómo Marco Rubio, actual secretario de Estado, puede tener esta postura que perjudica en esta primera etapa por lo menos a 600.000 venezolanos? Es inentendible lo que pudo haber hecho o lo que hizo el secretario de Estado, y evidentemente le deja a uno un sabor muy amargo en la boca. Evidentemente uno siente que se ha distanciado realmente de lo que representa la comunidad venezolana, no solo para él, sino también para los Estados Unidos. ¿Por qué razón justificar que se termine un TPS o una protección temporal y enviar a 600.000 personas para que sean víctimas de tortura y de trato degradante en Venezuela? ¿Qué cambió para que Marco Rubio cambiara de parecer y cambiara de decisión? Al parecer, simplemente pues mantiene una postura que le favorece o que va acorde a lo que quiere esta actual administración, porque es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y alguien me dirá, ¿tendría él otra opción? ¿Podría hacer otra cosa? Bueno, ha podido ser equilibrado, ha podido ser condescendiente, ha podido mantener coherencia con lo que siempre ha manifestado, que ha sido un enfrentamiento hacia el régimen, pero también un apoyo hacia la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Ha podido mantener esa coherencia, porque es evidente que la situación en Venezuela no ha cambiado. Es evidente que Maduro sigue siendo un tirano, y es evidente que cualquier venezolano que vaya hacia ese país que se encuentra prácticamente secuestrado por delincuentes va a ser víctima de torturas y tratos degradantes. Entonces, ¿ha traicionado Marco Rubio a los venezolanos? Saque usted su propia conclusión en base a todo lo que hemos manifestado en este video, y veremos cuál va a ser su comportamiento, veremos cuál va a ser su explicación, si es que da alguna, y lo más importante, veremos cuál va a ser su accionar con respecto a la tiranía. Ya de antemano, yo en otras oportunidades he tenido algunas posiciones con respecto a su postura, pero que no tiene nada que ver con la comunidad venezolana, sino como él usualmente votaba en el Senado, porque muchas veces una cosa es lo que decía acá en el sur de la Florida, y otra cosa era lo que apoyaba o votaba cuando hacía las votaciones en el Senado o se ausentaba. Pero eso no me daba suficientes elementos como para pensar que podía cambiar de criterio, que podía cambiar de visión y que podía actuar de la forma como lo está haciendo con respecto a una comunidad que lo ha apoyado. Una comunidad que mayoritariamente votó por Trump, y cuando él lo designaron como secretario de Estado, veía realmente a un individuo que iba a enfrentarse al régimen de Maduro, que iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para enfrentar y para sacar a Maduro del poder, y que iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para proteger a los venezolanos que han venido a los Estados Unidos huyendo de la persecución política, que han venido a los Estados Unidos escapando de la tortura y de la persecución atroz del régimen. Y por eso es que muchos votaron por Donald Trump, porque entendieron y pensaron que tanto Donald Trump como Marco Rubio, la llave perfecta, iba a ser suficiente para aniquilar a Nicolás Maduro y sacarlo del poder. Yo me imagino que en estos momentos, cuando uno se da cuenta pues que evidentemente sí han tomado acciones contra el régimen de Maduro, sobre todo en el aspecto de las sanciones, que han sido bastante efectivas y lo han colocado de una manera mucho más agresiva que en su primer término, pero lamentablemente lo que tiene que ver con la protección a la comunidad venezolana de los Estados Unidos, lo que tiene que ver con la postura de esta administración y del propio secretario de Estado para garantizar que los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos estén protegidos, pues evidentemente pues no ha sido de la mejor forma, no ha sido realmente, no le ha dado seguimiento pues a lo que él manifestaba en el pasado, y en la actualidad, si no fuese porque aquí existe un sistema judicial independiente, si no fuese porque existen organizaciones que han hecho un trabajo impecable a la hora de impugnar estas decisiones en las Cortes de los Estados Unidos, bueno, esos más de 600.000 venezolanos estuvieran en una situación bastante precaria y estuvieran a las puertas en estos momentos de ser enviados a un país que ha sido agresivo con ellos y que los lanzó al exilio porque los quería aniquilar, y ese país se llama Venezuela. Entonces, está claro que
algo ha cambiado en la postura de Marco Rubio, que ahora es secretario de Estado, y esperemos que tenga una explicación, esperemos que pueda cambiar de parecer y esperemos que vuelva a retomar la postura que tenía en defensa de la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Que siga atacando al régimen de Maduro, que siga aislando al régimen de Maduro, pero que también defienda a la comunidad venezolana, defienda y proteja a la comunidad venezolana que se encuentra en los Estados Unidos, porque no todos somos el tren del agua y él lo sabe. Él fue jefe del Comité de Inteligencia del Senado y él sabe que no todos somos el tren del agua, que el tren del agua no tiene tantos miembros como para catalogar a toda una comunidad como pandillera y que evidentemente esos pocos que han venido aquí a los Estados Unidos a causar estragos, pues han sido identificados, están siendo perseguidos por las autoridades y están siendo neutralizados por las autoridades de este país. Entonces él sabe que los venezolanos no somos parte de esa pandilla y que evidentemente muchas personas que vinieron por la frontera, muchas personas que vinieron por paro humanitario, muchas personas que vinieron por CBP-1 realmente merecen protección acá en territorio norteamericano y esperemos que él pueda retornar o retomar esa senda de protección de la comunidad venezolana en los Estados Unidos. De todas formas, saque usted su conclusión si Marco Rubio ha traicionado o no a la comunidad venezolana. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.